¿Estás atascado o atascada en un tema de tu OPE? Te sientas delante de las páginas del tema que te corresponde y te distraes con una mosca, bostezas como si te hubieran drogado, o preferirías hacer un turno doble en el hospital sin cobrar. Todos estos son tus problemas, no en todos los temas, bueno, pueden pasarte en todos los temas, pero en alguno de los temas son dificultades en la progresión del estudio. Y como hemos comentado en un episodio anterior, tienen solución técnica. Tú no eres el problema, sino el emplear una técnica concreta para mejorar tu disposición hacia estos temas. Hoy vamos a hablar de manera más detallada de la primera de ellas, la falta de volumen. ¿Qué es? ¿Cómo se soluciona? Será el objetivo de este episodio. Así que sin más, vamos a empezar. Bueno, hoy vamos a continuar con una serie que empezamos hace unas semanas. Hoy volvemos a tratar una dificultad de estudio. En otras ocasiones, la dificultad eran los repasos, como hemos visto en episodios anteriores. Hoy la dificultad se centra en el propio estudio. Se trata de esos temas que decimos que se nos atragantan, que les tenemos manía, que se nos hacen bola o que no, se nos dan mal. Yo, por ejemplo, hace poco estaba con uno de esos temas, explicándolo como preparador, que es psicosocial para TKE. Es un tema que yo creo que tiene mucha utilidad, pero tampoco soy objetivo, porque yo soy especialista en salud mental. Y claro, a mi criterio es un tema sencillo, útil, más útil de lo que se piensan, fácil de estudiar, pero a la gente se le atraganta y se le atraganta mucho. Cuando vienen a las clases, muchos ya vienen enarbolando la bandera de, uy, yo con estos temas no puedo. ¿Y por qué se atraganta un tema? Como veíamos en otro episodio, se puede atragantar por la falta de vocabulario, que lo hace ininteligible, también sea por el exceso de gradiente, es decir, te falta una base y la base te impide entender o aprovechar el tema, o como en el caso que voy a tratar hoy, también puede ser que te falte el volumen. ¿Y a qué nos referimos con que falte el volumen? Que falte el ejemplo, la aplicación práctica, que falte todas aquellas cosas que nos hacen ordenar mejor la información en nuestra cabeza porque le vemos una salida práctica o una aplicación. Mirad, la falta de volumen se manifiesta en esos dos aspectos. En primer lugar, la falta de aplicación, es decir, yo esto lo estoy estudiando y no sé para qué me vale. Y el segundo son la falta de ejemplos, es decir, yo estoy estudiando esto pero me faltan ejemplos. Y en el ámbito sanitario los ejemplos son muchos, son muy necesarios, quiero decir. Y claro, cuando no tienes ejemplos, el tema se atraganta. Y se atraganta mucho el tema. Porque se convierte en lo que yo llamo, como tema, como preparación de oposiciones, en un texto plano que comentábamos en el tema de los repasos. Se convierte en algo a memorizar literalmente porque no nos evoca nada en nuestra mente. No tenemos, que eso es otra de las estrategias de estudio, no tenemos una asociación de algo que ya sabemos. Y eso nos obliga a la salida honrosa, pero muy trabajosa, del estudio literal. Pero sin técnica de estudio literal, ¿vale? Recordemos que hay técnicas que son de los campeones de memorización, que las podemos utilizar todos y que ellos están dispuestos a enseñarlas. Si nos olvidamos de la técnica del estudio, ¿en qué temas nos aparece con más fuerza o con más frecuencia? Por ejemplo, como os decía, en temas sanitarios relacionados con psicología, este es un problema que me encuentro con mucha frecuencia. Psicología, psiquiatría son temas que se atragantan. Y en estos temas me suelo encontrar incluso en numerosas ocasiones con profesionales que incluso trabajan en salud mental y son unos trabajadores fantásticos de la salud mental, ¿eh? Totalmente enamorados de su trabajo, pero que son trabajadores que cuando tienen que estudiar estos temas los odian. Pero no es que odien el trabajo, odian
la forma en la que está presentado el tema, porque si no, ¿cómo sería posible? ¿Mm? Si hay una parte de tu trabajo que te apasiona, te tiene que encantar leer sobre ella. Pues, ¿el por qué es esto posible? Pues, por ejemplo, yo me temo que desde su formación pregrado no se han explicado estos temas con la perspectiva de una aplicación clínica, lo cual los hace mucho más llevaderos. Hace poco lo comentaba, em, explicaba a una compañera, o sea, les comentaba en la clase que explicaba a una compañera de trabajo uno de estos temas porque está haciendo el grado medio de técnico en cuidados auxiliares de enfermería y justamente uno le tocaba pues el libro de apoyo psicológico esa semana estaba estudiando. Y en el tema de la personalidad, la profesora les dijo, este tema por vuestra cuenta. Es un tema que es muy difícil por nuestra cuenta. ¿M? Es un tema que requiere explicación. Pero, claro, a ver, es que encima es el tema de la personalidad, que es un tema que recoge muchas cosas que ahora mismo, si no explicas nada de lo que recoge, no es un tema intuitivo. No es como, volviendo a TECA, la unidad del paciente, que son el mobiliario, la unidad de enfermería, incluso la propia farmacología es más intuitiva para TECAE, ¿no? Pero, psicología, la personalidad, explicando Kresmer, explicando Bandura, explicando Freud, eso no puedes estudiarlo por tu cuenta, porque al final no vas a entender nada y vas a intentar memorizarlo literalmente, con poca técnica, y vomitarlo el día del examen. Otro gran bloque que me encuentro de temas que se suelen atragantar por falta de aplicación son los temas de legislación. Hay un gran interés en explicar la legislación a sanitarios como si fueran a dirigirse a un tribunal, pero no el del examen, no, a un tribunal de un juicio. Es como si tuvieran que explicarles o como si tuvieran que entender la legislación o memorizarla, ya no sé qué palabra emplear, iniciando su exposición diciendo con la venia del tribunal. A ver, no sé si se entiende el sarcasmo. Mm, No sé si se entiende que los temas de legislación en general no solo tienen aplicación práctica, sino que muchos de ellos, dicha aplicación condiciona que nuestro día a día como ciudadanos y como profesionales, condiciona que haya un centro de salud cerca de nuestra casa, condiciona que el hospital tenga un gerente y una directora de gestión, pero es que eso hay que contarlo. Condiciona los días que tienes de vacaciones, los días de libre disposición. Condiciona si te quieres ir a estudiar otra cosa, si te reservan el puesto de trabajo o no. Y todo eso hay que explicarlo. Por último, también hay una característica personal. Es decir, es probable que cuesten estudiar los temas en los que el opositor no tiene experiencia. Vamos a ver, si no eres sanitario, esto puede ser en todos los temas, en todos. Si nunca has trabajado en la sanidad, pero no se te exige una titulación, bueno, pues esto es muy complicado porque vas a estudiar cosas sobre las que puede que no tengas ninguna experiencia. Pero volviendo a lo sanitario, como yo siempre he dicho, mi talón de Aquiles, mi punto débil, mi némesis en tema es ginecología. No la obstetricia, ojo, no la obstetricia. La obstetricia, por ejemplo, nunca me ha costado estudiarla. Pero la ginecología, sí, sí. Siempre cuento lo mismo. Cuando estudiaba como opositor y en la temporada que ya estudiaba con mi mujer, pues ya estábamos casados, em, ella sabía que yo estudiaba ginecología porque me dormía. Ahora mismo ya no, pero bueno. En ese tema, para mí, la falta de volumen era tan evidente que me costaba mucho el tema. No le encontraba una lógica. Y mira que le encuentro la lógica a equilibrio ácido-base, le encuentro la lógica a cardiovascular, digestivo, renal. Pero señores, la ginecología para mí hay una parte que es un misterio. ¿M? La solución.
Ya hemos hablado un poco de las causas. Permitidme que recapitule. Pueden ser causas, como he dicho en último lugar, personales, determinados temas o que vengas con poca base de tus estudios pregrado. En este caso, el objetivo es buscar ejemplos. ¿M? De hecho, en muchos casos, mi trabajo al impartir una clase no es explicar cómo tienen que resolver las preguntas del tema, sino poner ejemplos para que se entienda adecuadamente. Porque si no se comprende, no queda más remedio que el estudio literal. Y el estudio literal es factible. Hasta yo mismo lo he recomendado como una salida, como un escape, como una tabla de salvación. ¿Eh? Para aquellos que un tema no les entra, pues chico, si después de muchas veces no te entra, rompes el contenido, lo fragmentas y lo hacemos literal. Y te haces una regla mnemotécnica y no pasa nada. Y si hay que meter, pues eso, herramientas mnemotécnicas, se meten, no pasa nada, pero ya entras con mal pie en el tema. Es decir, tiene salida, ¿eh? Ojo que tiene salida. Pero la salida, como ya veremos, es trabajosa. Además, esa salida, tu cerebro lo asocia con algo negativo e inútil, algo que le da trabajo, pero que como no le ve la aplicación, le da un trabajo que el cerebro dice, yo para qué tengo que memorizar, así que lo va a desechar, y esa es una teoría personal, más pronto que otro tipo de contenidos que has asociado a ejemplos que tienen relevancia para ti. O sea, que el desuso va a cebarse con este tipo de contenidos y por lo tanto los vamos a olvidar con más facilidad. Hay gente que está asistiendo a mis clases y que ya les he explicado en otras ocasiones, por ejemplo, el tema de psicosocial para TCAE, y cada vez que se lo explico es como empezar de cero. ¿Mm? A ver, en mi humilde opinión, aunque tienes la salida del estudio literal, lo razonable sería eliminar la dificultad, eliminar la falta de volumen, no sustituirla con una memorización literal. ¿Eh? Y aquí nos surge la pregunta. Si lo puedo memorizar, ¿para qué necesito comprenderlo? Ya tengo la memorización, ya lo puedo hacer de manera literal. Y la verdad es que es muy interesante la pregunta, porque tal vez nunca tengas que aplicarlo, solo lo tienes, y perdonad que lo diga así, pero no pasa nada, ¿eh? Si sacas así la plaza no pasa nada, solo lo tienes que vomitar en el examen y ya con tu plaza debajo del brazo lo olvidas. A ver, para mí, si vas a utilizar la memorización literal, hazlo con garantías. Emplea buenas técnicas de memorización literal. No caigas en el error de, bueno, lo he leído, más o menos me acuerdo, ya me voy al examen. La pregunta es que estas técnicas son útiles. Pues a ver, como todo en esta vida, si las utilizas bien, claro que sí. Yo estoy convencidísimo de su utilidad. Pero el único problema que le veo es que a mi criterio conllevan una gran curva de aprendizaje y algunas de estas técnicas para cosas puntuales son muy útiles, pero para un estudio de gran volumen es más fácil intentar comprenderlo. Aunque ojo, puede que me equivoque en este punto. Eso sí, si atendemos a la arquitectura de un examen, ya concretamente de oposiciones sanitarias, un examen de tipo test, si atendemos a cómo se construye y a lo que nos van a pedir el día de nuestro examen, a ver, la construcción de la pregunta no depende de la literalidad, pero de eso voy a hacer otro episodio. Mm, Por lo tanto, la salida honrosa de la literalidad, lo que me gustaría destacar, es que aquellos conceptos que vais a aprender de manera literal porque os falta volumen, porque os falta aplicación, probablemente también os cueste más acertarlos en una pregunta de test, porque la pregunta de test no tiene por qué redactarse sobre la base de la literalidad que tú has estudiado en tu estudio. Las preguntas son redactadas de manera cerrada y según la forma habitual de escribir del autor. Por lo tanto, el mismo concepto, no la misma pregunta, el mismo concepto se puede redactar casi con infinitas posibilidades y, o sea, de infinitas maneras, y puede que la literalidad nos lleve a dudar más. Pero insisto,
¿vale? De eso no solo hablaremos en otro episodio, sino también reconoced, por favor, permitidme que os comparta la limitación de mi visión, ¿vale? Puede que alguien me pueda demostrar que me estoy equivocando. ¿Vale? No tiene más. La realidad es que veo mucho más útil, como filosofía, como preparador de oposiciones, basar el estudio en categorías mentales que nos van a permitir ubicar la información en contexto, incluso jugar con ella de manera mucho más fluida, con menos fricciones, el día del examen. Pero la solución de la falta de volumen no son las categorías, no son las categorías. No es que tú hagas unas categorías en tu mente, como os ponía de ejemplo en otros episodios. La solución es buscar ejemplos, ¿vale? La solución es buscar todos los ejemplos que puedas hasta que para ti tenga volumen ese tema. Si lo que necesitamos son ejemplos, las opciones ahora mismo son muchas. En primer lugar, quisiera recordar la antigua entrevista que hice a Pedro Villavella, que desde aquí tampoco escucha el podcast, pues ya no le hace falta, pero que le mando un afectuoso saludo. Además, creo que la publiqué pre-Navidades y demás, que más o menos es como aniversario, ¿no? Que para mí fue totalmente reveladora. En ella mencionaba que en bioquímica, probablemente, creo que era bioquímica, una asignatura que o fisiología, no recuerdo, pero una asignatura que para él carecía de volumen y que probablemente el profesor titular la explicaría con poca aplicabilidad, lo que hizo fue buscar un profesor particular para aprobarla. Sí, y que yo creo, él lo defendió en ese momento, pero yo creo que es una estrategia totalmente lícita, totalmente lícita. Y esa es la primera recomendación práctica de este episodio que os ofrezco. Hasta ahora eran opiniones y reflexiones. Pero esta es la primera que os digo, si tú tienes muchos temas que te cuestan, busca un profesor. Oye, ¿que no encuentras un profesor? Pues entramos en un terreno, el terreno virtual, ¿vale? En el que buscaremos un vídeo, un tutorial. Es un terreno peligroso porque nos adentramos en las redes sociales y YouTube, y si se les llama redes es porque te atrapan, ¿vale? Porque hay que tener cuidado, porque es entrar a buscar un tutorial es como ir a buscar, qué sé yo, antibióticos para tu yaya a un traficante de drogas un sábado por la noche de fiesta. Puede que vayas a por el antibiótico para tu abuelita y acabes tomando copas y pastillas hasta la madrugada. No sé si me entendéis. Tampoco sé si las cosas funcionan así en una discoteca, pero en YouTube sí. En YouTube puede que entres a un tutorial y a las 2 horas digas, no he visto el tutorial, pero me he visto el último de Jaime Altozano, me he visto 3 vídeos de gatitos, ¿vale? Incluso para temas sanitarios prácticos hay cursos enteros, conferencias médicas totalmente gratuitas en YouTube. Y os voy a insistir, aunque una imagen es mejor que 1000 palabras, un vídeo todavía es mejor. Hay ejemplos como, valga redundancia, intentad estudiar el convitubo, que ya no se utiliza. Si yo os describo el convitubo, que es uno de los ejemplos de metodología de explicación, da igual cómo lo explique, menos de 5 minutos no me va a llevar. Pero os pongo un vídeo de 30 segundos y os queda totalmente claro. Y ya a partir de ahí estudiáis y vuestro cerebro evoca eso, ya tiene su categoría y ya sabe cómo va. Y ya ha perdido toda la planicie, ¿vale? Y vuelve y se convierte en un tema voluminoso y fácil de recordar, ¿vale? Pero bueno, el Convitubo ya tuvo su historia en la vía aérea. Por último, también, otra de las estrategias hemos visto, profesor, hemos visto buscar en Internet, ampliar, preguntar a otros profesionales, sería la tercera, que trabajen o que conozcan de qué va la cosa. Esta es menos frecuente y a la gente decir que está estudiando una oposición le suele costar. En resumen, la falta de volumen puede detener, entorpecer tu estudio. Esa falta de volumen consiste en no ver la aplicación que estudias o tener muy pocos ejemplos, estudiando por lo tanto un texto que se transforma en un texto plano, totalmente plano, y
que al final tu única salida es estudiarlo de manera literal. Pero en un estudio muy a largo plazo iría muchísimo mejor que lo estudiaras de manera comprendida, comprensible por categorías. El objetivo no es sustituir la memorización, o sea, con memorización literal, estas fuentes de dificultad, sino que el objetivo es introducir ejemplos. Y con estos ejemplos, una vez comprendido el tema, perdón, entrar ya propiamente en el estudio y en el aprendizaje. Por lo tanto, señores, señoras, simplemente recordaros cómo podemos manejar esta falta de volumen. Va a haber otros 2 episodios donde especificaremos y reflexionaremos también sobre la falta de vocabulario y la falta, bueno, el exceso de gradiente, donde pondremos ejemplos y veremos también cómo podemos solucionarlo, ¿vale? Pero son fuentes de dificultad que realmente lo más relevante, porque muchas veces la solución es muy similar, lo más relevante es darnos cuenta y reflexionar cómo actuar en esos casos, ¿de acuerdo? Y los peligros que hay de escoger sendas que no nos van a ayudar a memorizar o a aprender el contenido a largo plazo. Bueno, ya como siempre, la despedida, que aquí no se recicla, la despedida siempre es diferente. Si este episodio pues, os ha sido útil y os va a allanar el camino a que logréis conseguir vuestra plaza, un día lo dejaréis de ver y me parece estupendo, porque vosotros ya tendréis la plaza. Entonces, en ese caso, para que otras personas que están estudiando una oposición y por un poquito hacer hermandad entre los opositores, pues por favor vamos a darle, si nos importa, una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, un me gusta en iVoox, corazoncito en Spotify y si lo estáis viendo en YouTube, pues bueno, ya sabéis, le dais una manita para arriba, un me gusta, comentario, suscribiros al canal, siempre hace mucha ilusión descubrir que hay gente suscrita y por lo demás os agradezco enormemente vuestra atención porque sin vosotros solo sería un tío raro hablando delante de un ordenador, bueno, sería un enfermero hablando delante de una cámara, de un ordenador, de un micrófono y nada más. Gracias a vosotros, pues esto continúa y se retroalimenta gracias a la atención que me prestáis. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.